Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo el saber que estamos con vida y que tenemos un día de oportunidad para estar listos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Gracias a cada uno por sintonizarse a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio del libro de Juan. Continuamos estudiando la lección 10, concentrándonos en el capítulo 18, y hoy vamos a estudiar acerca de Pilato interroga a Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 18 del verso 33 al 34, y todos leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu, y siempre gozosos decimos amén. Gloria al Señor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Gracias, Padre, por tu palabra, que es buena, agradable y dulce a nuestro paladar, Señor, y trae alimento, guianza, corrección e instrucción a nuestras vidas. Ayúdanos a estar listos y preparados en todo momento. Abre nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra, Señor, y ayúdanos a entender lo que tú nos quieres mostrar y enseñar en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Continuando estudiando el capítulo 18, hoy vamos a estudiar acerca del primer interrogatorio de Pilato a Jesús, también acerca de Jesús es declarado inocente, y luego por qué Pilato envió a Jesús ante Herodes. Primeramente, en el primer interrogatorio que hizo Pilatos a Jesús, la palabra relata que entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Claramente denota la palabra que él estaba fuera dialogando con los principales sacerdotes y los escribas, y entró al pretorio donde Cristo estaba siendo azotado y latigado, maltratado por los soldados. La expresión ¿eres tú el rey de los judíos? Denota una respuesta. Cristo contesta en Mateo, en Marcos y en Lucas, hace la misma referencia: tú lo dices. Y esto lo que quiere decir es: así es como tú lo dices. Más adelante nos enseña la palabra que Jesús fue acusado por los principales sacerdotes, pero Cristo no respondió una palabra, y Pilato se maravillaba. Pero habían muchos que le acusaban con gran vehemencia y porfiaban con Pilato, porque ellos querían llevar a cabo su fin. Y la palabra porfiar está haciendo referencia a que disputaban obstinadamente, con tenacidad, manteniéndose en sus puntos de vista, refiriéndose a los escribas y a los sacerdotes de la ley. Pero Pilato declaró inocente a Jesús, aunque ellos denunciaron que él era un malhechor. Entonces, yo le pregunto en este día, ¿usted se ha preguntado por qué Jesús callaba y él era inocente? Él tenía el derecho de hablar. Más adelante la palabra menciona en el verso 34 la respuesta que Jesús dio a Pilato. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Esta expresión y estas palabras de Cristo están haciendo referencia a los malvados, aquellos pecadores, escribas, fariseos que estaban entregando al Señor. Entonces Pilato por eso le responde y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y en este día yo le pregunto a usted, ¿usted se ha preguntado por qué Cristo callaba ante las expresiones y ante el maltrato que él recibió delante de estos gobernadores? Como le mencioné, él tenía el derecho de defenderse de todas sus acusaciones y cargos que le hacían, pero no lo hizo por amor a usted y por amor a mí, por amor a la humanidad entera. Jesús sabía que las escrituras debían de cumplirse acerca de cómo él iba a ser entregado en manos de los pecadores y él iba a ser crucificado. Pero también Cristo sabía que si él no daba su vida
a la muerte y muerte de cruz, nosotros no podríamos entonces haber recibido salvación y vida eterna. Es por eso que Jesús cumplió su obra perfecta, la obra redentora en la cruz, en obediencia al Padre, para que nosotros hoy recibamos esa salvación y vida eterna, y así nosotros podamos recibir entonces esa restauración para tener acceso directo al Padre a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesús, porque por medio de Él nosotros recibimos salvación, y gracias damos a nuestro Padre por habernos dado por amor a Cristo Jesús, por amor a usted y por amor a mí, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y es por eso que Cristo guardó silencio en aquel momento de la prueba, en aquel momento de la angustia, cuando Él era interrogado, cuando Él era acusado. Pero seguidamente, alrededor de estos acontecimientos, cuando Cristo estaba siendo interrogado por Pilato, hubieron también otros acontecimientos como la muerte de Judas, que es importante mencionar. La palabra relata que entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, haciendo referencia a Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Los escribas y los fariseos habían determinado su plan, como está escrito en la palabra, para que se cumpliese que Cristo iba a ser entregado en manos de pecadores para ser juzgado por los gentiles, en este caso por los romanos. Y arrojando entonces Judas las piezas de plata en el templo, relata la palabra que salió, corrió y se fue y se ahorcó. Entonces los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, las recogieron y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ellos sabían que habían entregado sangre inocente para crucificarle y para darle muerte, pero ellos no desistieron de su plan porque ya estaba determinado. Y entonces también la palabra relata que después de consultar entre ellos, porque cuando se lleva a cabo un complot, una maldad, una malicia, siempre se reúnen los malvados para hablar y consultar acerca de lo que van a hacer. Dice la palabra que compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Entonces, en aquel campo que hasta el momento es llamado campo de sangre, como lo menciona la palabra, se llevaron a cabo las escrituras cuando se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, refiriéndose a Jesús como joya preciosa, según precio puesto por los hijos de Israel, claramente lo denota la palabra, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Claramente la palabra relata en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, las profecías acerca del Cristo, acerca del Mesías, acerca de Jesús y de los acontecimientos y de todo lo que se iba a llevar a cabo para que nosotros pudiéramos gozar en estos días salvación y vida eterna. Pilato continúa interrogando a nuestro Señor y Cristo es declarado inocente en este interrogatorio. Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Contestando a la pregunta que Cristo mismo le hizo cuando él le preguntó a él: ¿tú eres el rey de los judíos? Cristo contestó con una pregunta a Pilato: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces Pilato continúa preguntando: ¿soy yo acaso judío? Es por eso que él dice: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué crimen has cometido? ¿Qué delito hiciste? Cristo contesta
y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, mis súbditos, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió nuevamente Jesús: tú lo dices, así es que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Realmente Pilato no entendió lo que Cristo quiso decirle. Por eso él le pregunta: ¿qué es la verdad? Pilato no entendió la naturaleza del reino de Jesús. Sabemos nosotros que el reino de nuestro Señor Jesús no es terrenal, sino espiritual. El reino de nuestro Señor no tiene competencia con el reino en este mundo, como ellos pensaban, porque le querían proclamar rey el pueblo, y querían ellos entonces imponer a un rey que era elegido por el pueblo, pero ellos no entendían que el rey que estaban anunciando no era un rey terrenal para que tomara dominio del imperio de Roma, sino un rey espiritual, el que nos ha prometido darnos vida y vida eterna y llevarnos a las mansiones celestiales donde verdaderamente está establecido el reino de Cristo, porque Cristo vino a destruir el reino del diablo, de sus mentiras y de su maldad, como la palabra nos enseña en los capítulos que hemos estudiado anteriormente, específicamente en el capítulo 8, en el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y ese es el reino del mal, el reino de este mundo, el reino del maligno. Es por eso que Cristo mismo le está haciendo saber que aquel que conoce al Padre, conoce al Hijo, conoce la verdad y oye su voz. Por eso la palabra nos enseña también en ese versículo más adelante en el capítulo 8: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque Cristo mismo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6 enseña el acceso directo al Padre, pero Pilato no entendía y no entendió las palabras de Cristo. Cristo es el Mesías proclamado en las Escrituras, como lo hemos estudiado en el capítulo 5, en el verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio a la verdad, refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por el tiempo de su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, habla Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y este es el testimonio de la verdad a la cual Cristo Jesús está hablando. Pero Pilato no entendía, porque su corazón estaba entenebrecido y sus ojos estaban también cegados. Y la palabra nos enseña que el reino de nuestro Señor Jesús está en los cielos. Apocalipsis capítulo 22, en el verso 3 en adelante, nos dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, dice, estará en ella, y sus siervos le servirán, hablando de los súbditos, pero no de los súbditos terrenales, sino de los que vamos a estar allá en las moradas celestiales con nuestro Señor Jesús. Y dice el verso 4: y sus siervos les servirán y verán su rostro, y su nombre
estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el reino, aleluya, de nuestro Señor Jesús, no el reino imperial de Roma, por el cual ellos pensaban que Cristo estaba haciendo competencia y por el cual también los judíos y los romanos llevaron a Cristo a la muerte y muerte en la cruz, pero sabemos que la escritura debía de cumplirse. Entonces, mis amados, Pilato no entendió que para buscar la verdad se debe de ser humilde, se debe de ser paciente, se debe de ser sencillo, sincero y manso, y sobre todo abrir el corazón. Todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón a Cristo y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y es por eso que hemos recibido la verdad, porque Cristo mismo es la verdad. Gloria a Dios, mis amados, que la verdad no fue quien nos buscó a nosotros, la verdad es Cristo. Fue Cristo quien nos buscó a nosotros, porque Él fue quien nos encontró. Éramos nosotros los que estábamos extraviados, perdidos, pero Cristo nos encontró. Gloria al Señor por su palabra, gloria al Señor por su obra redentora, como nos enseña también en los Salmos, que nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Nosotros tenemos la salvación en Cristo Jesús porque hemos venido a conocer y a reconocer que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, que Cristo es el camino, que Cristo es la luz, que Cristo es la respuesta y que solo en Él hay salvación y vida eterna. Y mientras Pilato continuaba el interrogatorio a Jesús, Pilato tuvo que parar el interrogatorio, el proceso político, para averiguar acerca de dónde era Jesús. Entonces, ¿por qué Pilato envió a Jesús ante Herodes? ¿Quién era Herodes? La palabra relata en el verso 4 del capítulo 23 de Lucas: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre, porque desde el principio Pilato no encontró crimen, pecado en Cristo Jesús, porque nuestro Señor Jesús es puro, limpio, y nuestro Señor Jesús es la verdad. Pilato estuvo delante de la verdad y no la pudo contemplar, no la pudo entender, no la pudo recibir. Pero entonces dice la palabra, refiriéndose a los escribas y a los fariseos, a los principales sacerdotes, ellos porfiaban, que lo que quiere decir que ellos disputaban obstinadamente, diciendo: ¿a quién? A Pilato: este hombre alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Recordemos que Pilato era gobernador de Judea, pero cuando ellos mencionaron Galilea, entonces él estaba fuera de su dominio. Ese proceso político, esa acusación, ya no le tocaba litigarla a él, tenía que enviársela al gobernador de la provincia o de la región, en este caso al gobernador Herodes. Y Herodes está haciendo referencia aquí a Herodes Antipas. Recuerde que Herodes el Grande fue el que estuvo en los tiempos cuando Cristo nació, el que dio el decreto que se matara a todo niño de 2 años, de recién nacido a 2 años, y sabemos que nuestro Señor Jesús, María y José salieron de Belén y se recluyeron en Egipto, donde nuestro Señor Jesús pasó el principio de la niñez, de la infancia en Egipto. Pero sabemos que nuestro Señor Jesús regresó, no a Belén, pero creció en Nazaret, que es una ciudad, es una región del área de Galilea. Entonces la palabra está haciendo referencia a esto. Entonces
Herodes, haciendo referencia a Herodes Antipas, este es el tetrarca, como nos lo enseña la palabra en Hechos, el capítulo 13, verso 1, y les dejo las citas de referencia para que lo estudie en su casa. Herodes fue quien gobernó sobre Galilea y Perea en los tiempos de Cristo, alrededor de 30 años, y también en los tiempos de él fue cuando él envió a matar a Juan el Bautista. También la palabra y las escrituras, y enseña también la historia de la iglesia, que él procuró ser rey y por eso fue desterrado a Galia. Entonces, de este Herodes es a quien estamos haciendo referencias, a Herodes Antipas. Entonces, Cristo tuvo que compadecer ante Herodes porque fue mencionado que él era de Galilea, porque los principales sacerdotes mencionaron Galilea y entonces Herodes era gobernador de Galilea. Y sabemos que Cristo, como les mencioné, nació en Belén, en la región de Judea. Judea estaba a cargo del gobernador Poncio Pilato. Entonces, Jesús fue llamado Nazareno y sabemos que la palabra relata acerca de esto, es por eso que hace referencia en el capítulo 2 de Mateo. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, Arquelao era el descendiente de Herodes el Grande, lo que les mencioné. Entonces, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Está hablando aquí de José y María. Ellos residieron en Galilea y Cristo Jesús residió en la zona, en la ciudad de Nazaret. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aleluya. Y sabemos que el voto nazareno o las leyes para el voto y el servicio nazareo las encontramos en Números, capítulo 6. Léalo en su casa cuando tenga tiempo. Y también Jueces en el capítulo 13, haciendo referencia al nacimiento de Sansón, hace referencia a que el niño debía de ser nazareo. Y sabemos que esto lo que quiere decir es que se dedicaban al Señor toda su vida, así también como lo fue Juan el Bautista. Entonces, claro está, Jesús pasó tiempo de su infancia en Egipto cuando José y María huyeron al desierto de Herodes el Grande, como les mencioné, alrededor del año 4 antes de Cristo. Pero luego, cuando regresaron, Jesús creció y vivió en Nazaret, que es ciudad de Galilea. Es por eso que es llamado Jesús de Nazaret, precioso nuestro Señor. Y Nazaret también hace referencia la palabra que era una ciudad humilde y también despreciada en Galilea. Poncio Pilato, entonces, hermanos, no era gobernador de Galilea, es por eso que envió a Cristo ante Herodes. Entonces, cuando Pilato dijo a los principales sacerdotes que no había encontrado ningún delito en Jesús, los principales sacerdotes contendían, disputaban, porfiaban, continuaban obstinadamente peleando que Cristo fuera sentenciado a muerte. Es esta la razón por qué las escrituras mencionan que Jesús estuvo ante Herodes. Entonces, ¿qué sucedió en este momento cuando Jesús literalmente compadeció ante Herodes? Es algo especial entender. Y a su izquierda les pude conseguir un gráfico del mapa de lo que era la región de Judea y Galilea en el siglo I después de Cristo, para que podamos ubicarnos de dónde estamos hablando. Sabemos que Judea es la región donde se encuentra Jerusalén y Belén. Y Galilea es la ciudad, es la región también donde se encuentra Nazaret y donde también está el mar de Tiberia, que la palabra enseña cómo Cristo Jesús llevó a cabo su ministerio mesiánico, haciendo milagros, sanidades y proclamando el reino del Señor está cerca y que nos arrepintamos de todos nuestros pecados porque nuestro Señor viene y está aquí para salvarnos y darnos vida eterna. Entonces, comprendamos que a través de las escrituras podemos entender que nuestro Señor tuvo que pasar por todas estas
penas, angustias y dificultades para que nosotros podamos en este tiempo gozar de salvación y vida eterna. Pero que quiero compartir el interrogatorio, el intercambio que hubo entre Herodes, los principales sacerdotes, y cuál fue la acción, cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo ante Herodes, él interrogó a Jesús, pero Cristo nada le respondió. Pero sabemos que los principales sacerdotes y los escribas acusaban a Jesús con gran vehemencia, con gran obstinación. Ellos habían determinado que Cristo iba a morir. Y también Cristo fue objeto de burla, menospreciado y escarnecido por los soldados de Herodes. Y sabemos que escarnecer es hacer burla y mofarse con palabras y acciones y señales, pero Jesús nada dijo y Jesús se mantuvo en silencio. Verdaderamente que nuestro Señor Jesús nos enseña gran enseñanza de cómo nosotros debemos mantenernos y proceder ante cualquier acusación, ante cualquier litigio. Pero dice la palabra en el verso 8 del capítulo 23, Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén, viendo a Jesús se alegró mucho. ¿Por qué? Porque ya tenía tiempo que él deseaba verle, porque él había escuchado muchas cosas acerca de Jesús y esperaba verle para ver si Cristo hacía alguna señal. Él lo que quería ver es que el Señor hiciera algún acto de magia delante de él. Pero sabemos que nuestro Señor Jesús sabía que estaba delante de estos pecadores y malvados, y él se mantuvo firme y fiel en obediencia hasta la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los escribas y los principales sacerdotes acusándole con gran vehemencia, obstinadamente. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Le envió a Pilato porque no encontró culpa y crimen en Jesús. Herodes declaró inocente a Jesús, aunque le escarneció, como lo acabamos de escuchar. Pero también la palabra nos enseña que una conspiración unió dos malvados, y estos dos malvados es Herodes y Pilato, porque ellos estaban enemistados, como lo menciona en relato la palabra en el verso 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Claramente podemos ver cómo la profecía se cumple, y el relato también en el libro de los Hechos, haciendo referencia a la profecía en el capítulo 4, que se los dejo de referencia, pero voy a leerles el Salmo 2 en el verso 1 al 3, y la palabra nos enseña: ¿por qué se amotinan o se reúnen y se amontonan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, cosas malas. Se levantarán los reyes, los gobernadores de la tierra, y príncipes consultarán unidos, haciendo referencia a lo que estamos hablando de Pilato y Herodes, para tramar la muerte de nuestro Señor y unirse en conspiración para que nuestro Señor Jesús sufriera. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Dios, contra su Cristo, aleluya, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y la palabra se cumplió en este verso 12 del capítulo 23 de Lucas, donde la palabra relata que Poncio Pilato y Herodes se hicieron amigos desde aquel entonces, desde aquel día. Verdaderamente que nosotros estamos en las manos correctas, en las manos de nuestro Señor. Y continúa diciendo, y le dejo que pueda usted escudriñar en su casa el Salmo 2, que hace referencia a nuestro Señor Jesús, al reino del ungido de Jehová, Cristo de la gloria. Y el verso 3 nos dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad
contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y este verso es tan claro como lo menciona la palabra en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, haciendo referencia a la profecía, al Salmo 2 y al verso que les acabo de leer, el verso 27. Verdaderamente nuestro Señor Jesús es el cumplimiento de la profecía. Cristo Jesús es el Mesías, Cristo Jesús es la vida, Cristo Jesús es la salvación. Y cuando pensamos en la obra redentora de nuestro Señor, pensamos en estos tiempos de lo que nuestro Señor ha hecho y de lo que nuestro Señor pasó. Y verdaderamente nunca llegaremos a entender cuánto costó ver nuestros pecados clavados en la cruz. Estábamos perdidos y ciegos y extraviados y fuimos encontrados. Ven a Cristo en este día, hermano, amigo que escuchas. Sé salvo en su nombre. Si no le has recibido, hoy es el día para que puedas abrir tu corazón y entregar tu vida a Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si hay áreas en tu vida, ya eres creyente, que necesitas arreglar, simplemente pide perdón al Señor y arrepiéntete de tus pecados para que puedas encontrar refrigerio en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de angustia, porque Cristo nuestro Señor está cerca. Aquel que un día padeció en esta tierra está cerca para venir por nosotros, porque nuestra redención está cerca. Y si usted está buscando del Señor, le exhorto en el amor del Señor que continúe preparándose, que continúe deleitándose en su presencia, que continúe, aleluya, con urgencia, siendo diligente, escuchando la voz del Señor y discerniendo los tiempos en que estamos. En este día, si usted se ha vuelto del Señor, simplemente necesita venir a Él. Si usted se ha alejado de Él, simplemente necesita regresar a Él. Si usted no está seguro de su salvación, siendo aún creyente, simplemente necesita pedirle perdón. Gracias, Señor. En este día te presento cada uno de los oyentes y pido que cada uno de los oyentes que está escuchando, que pueda abrir su corazón y ser sensible a la palabra de nuestro Señor, que podamos reconocer que fallamos y simplemente podamos nosotros, aleluya, pedir perdón. En este día, amigo que escuchas o que te has extraviado y te has perdido de los caminos del Señor, ven a Cristo. Dile: Señor, perdóname. Me había apartado, Señor, pero regreso a ti. Restáurame, Señor, y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Límpiame, purifícame y prepárame, porque tu regreso está cerca. Y si usted, mi hermano que escucha, necesita entregar su vida a Cristo, dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que vivió en esta tierra y que murió en la cruz para salvarme y darme vida eterna. Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Te pido en este día que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Gracias, Jesús. Y mi hermano que usted está escuchando, si usted está viviendo una vida en temor del Señor, una vida en santidad del Señor, cuidando su salvación con temor y temblor, arrepintiéndose diariamente de sus pecados, de sus maldades, porque entiende que nuestra salvación se puede perder en un abrir y cerrar de ojos, y eso es milésimas de segundo. A lo que corre y va la luz, así mismo habla la palabra. En este día le digo que continúe adelante y que le dé y que le diga
diga gracias, Señor, por haber muerto en la cruz para salvar mi vida eterna. Gracias por conocerte. Gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi Redentor. Gracias por ser mi Salvador. Te alabo y te bendigo, Dios. Recibe toda alabanza y toda adoración en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por los oyentes. Gracias por cada hermano que ha regresado a ti. Gracias por cada corazón que ha entregado su vida a ti. Gracias por aquellos, Señor, que están, Señor, agarrándose más, Señor, de ti, aún, Señor, con los dientes de ti, sin soltarse, porque tú estás cerca. Te bendecimos y te damos gloria. Alienta a tu pueblo, alienta a tu iglesia, porque los tiempos en que estamos son tiempos difíciles, son tiempos de prueba, son tiempos de angustia, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria es para el Cordero de la Gloria. Aleluya. Y al Padre que está sentado en su trono. Tú estás en control, Señor. Trae sanidad a todo aquel que está enfermo, Señor. Sigue trayendo salvación a todo aquel que no te conoce, todo aquel que está perdido. Sigue trayendo liberación a aquel que está atado y encarcelado, Señor. Aquel que está amarrado, Señor, en el rencor, en, Señor, mi Dios, Padre amado, en el odio, en el egoísmo, Padre, en el pecado. Libértalo, Señor. La unción del Señor pudre todo yugo de pecado, y clamamos de la unción poderosa del Señor, del verdadero conocimiento del Padre y del Hijo, porque conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre oramos y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, mis amados, por conectarse a la clase. Vivamos para Cristo y preparémonos porque Cristo está cerca. Nuestra siguiente asignación será leer los capítulos Juan 19, Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23. Vamos a memorizar Juan 18, verso 40. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y así se cumplieron las escrituras, que nuestro Señor Jesús iba a ser rechazado y sentenciado en medio de criminales y ladrones. El siguiente tema para la siguiente clase es: Cristo es rechazado. Continuemos orando por nuestros familiares y amigos, hermanos, en estos tiempos de prueba, tiempos difíciles. Recuerde testificar a alguien por qué Jesús vino a morir. Guardemos nosotros, aleluya, esta palabra en nuestro corazón y compartámosla, porque sabemos que Él vino para darnos salvación y vida eterna, pero necesitamos anunciarla. Recordemos vivir para el Señor en santidad y en temor de Cristo, guardando nuestra salvación con temor y temblor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque nuestra redención está cerca. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos, y preparémonos, porque si no nos volvemos a ver en esta vida, nos estaremos viendo, aleluya, en las mansiones celestiales. Que el Señor les bendiga y que tengan una semana bendecida en Cristo Jesús.